Hola a todo el cuarto básico. Por acá le habla la profesora de Ciencias Naturales de la escuela de segundo ciclo. Todavía no hemos podido trabajar juntos, pero en esta oportunidad los estoy apoyando en cuanto al resumen de lo que ustedes han ido trabajando con sus profesoras. ¿Ya? Esto es relacionado con la segunda unidad de aprendizaje de la asignatura de Ciencias Naturales. Bueno, los contenidos que ustedes han ido trabajando en sus guías de aprendizaje y con el apoyo, por supuesto, de sus profesores y familias, tienen relación con el hábitat de los animales y plantas, con la adaptación también de estos mismos y la cadena alimentaria. Bueno, vamos a partir diciendo que el hábitat es el lugar que reúne las condiciones adecuadas para que todos los seres vivos logren vivir y reproducirse. En la naturaleza encontramos tres tipos de hábitat. Estos son los terrestres, acuáticos y aeroterrestres. En el reino Plantae, que es el de las plantas, es inmensamente grande, por lo que no podemos hablar de un solo tipo de hábitat. Las plantas han ocupado casi todos los hábitats hasta donde llega la luz. Por ejemplo, en el mar crecen algas hasta donde la luz del sol penetra. Las plantas generalmente viven únicamente en un solo tipo de hábitat durante toda su vida. Por otro lado, la adaptación es lo que permite a los seres vivos estar capacitados para vivir al medio en el que nacen y crecen. Esto les permite desarrollar habilidades para alimentarse, defenderse y reproducirse. Los seres vivos, según su naturaleza y lugar de origen, tienen diferentes necesidades. Las plantas, dependiendo de la temperatura y la disponibilidad de agua que exista en el lugar, varían su estructura y forma. Las plantas cumplen una función vital en la Tierra. Abastecen de oxígeno la biosfera, lo que permite la respiración, el desarrollo de animales, su alimentación y reproducción. Es por esto que dependiendo del lugar donde crezcan las plantas, deben adaptarse para seguir cumpliendo su función y entregar vida. Los animales, por su parte, también necesitan adaptarse. Y dentro de estos tipos de adaptaciones encontramos la adaptación de alimentación. Estas son las características físicas de los animales que le permiten obtener alimentos. Cada animal presenta adaptaciones según el alimento que necesita para vivir. Los mamíferos, reptiles y aves carnívoros poseen diferentes formas de alimentarse, dientes grandes y filosos, pico y garras fuertes respectivamente. Los herbívoros, mamíferos y aves poseen dientes grandes y planos y garras y picos menos desarrollados respectivamente. La adaptación según el lugar donde viven. Algunas estructuras del organismo ayudan a que éste pueda vivir en su hábitat. Los animales terrestres se oxigenan a través de la inspiración directa del aire. En cambio, los peces no pueden respirar, por lo que hacen es absorber el oxígeno directamente del agua a través de las branquias. Existen diferentes formas de cubrir el cuerpo de los animales dependiendo del clima. Los mamíferos que viven en lugares muy fríos tienen mucho pelo, por ejemplo los osos polares. Los que viven en lugares cálidos, los animales como el camello, acumulan grasa en su cuerpo para no deshidratarse. Tienen sus patas adaptadas para resistir altas temperaturas y tres párpados para cubrir sus ojos de la arena. En cuanto a la adaptación de protección, estas son las características físicas que permiten a los animales sobrevivir ante sus depredadores y el clima. Un ejemplo de esto es el veneno que poseen las arañas, las serpientes y algunos anfibios. Por otra parte, los caracoles tienen una estructura que los protege del sol y a la vez les da forma y movilidad. Las adaptaciones de reproducción son las características físicas que permiten a la reproducción, asegurando la conservación de la especie. Ejemplo de estas pueden ser las diferencias físicas que existen entre la misma especie, como los colores y tamaños, solo por tratarse de hembras y machos, como lo podemos ver en esta fotografía del león y la leona. Las adaptaciones de desplazamiento son las características físicas también, pero que esta vez permiten que los animales se puedan mover, ¿no es cierto?, o desplazar, como lo dice su nombre, de un lugar a otro.
Según el desplazamiento, estas estructuras tienen diferentes formas. Por ejemplo, las alas de insectos, aves grandes y pequeñas, las aletas de los peces y las extremidades de los animales terrestres. Con relación a lo mencionado con anterioridad, es importante saber que algunos animales viven en ecosistemas con condiciones extremas. Sin embargo, cada grupo de animales está adaptado a ambientes muy concretos y no es capaz de sobrevivir en otros. Una adaptación que se relaciona con lo antes mencionado y que es muy importante es la adaptación de la temperatura. Los animales endotermos son mamíferos y aves que necesitan guardar calor. Desarrollan estructuras que mantienen el calor corporal, como pelos y plumas, y acumulan grasa en su cuerpo para poder quemarla. Acumulan grasa también en las extremidades, que son llamadas patas, para soportar el frío del medio y desplazarse sin problemas. Los animales ectotermo, son los que necesitan adaptarse a altas temperaturas. Al no disponer de un control de la temperatura interno, deben realizar su actividad al máximo, refugiándose en sitios donde la temperatura sea favorable para ellos. En algunos casos, como el camello, también acumula grasa en ciertas partes del cuerpo para protegerse del sol, como es en la joroba y en las patas. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, al ectotermo y al endotermo. Un ejemplo de estos. Se entiende por ecosistema a un conjunto de seres vivos en los que sus procesos vitales se encuentran relacionados. Se habla entonces de una serie de organismos interdependientes entre sí que conforman cadenas alimenticias. La cadena alimenticia es aquella sucesión en la cual las agrupaciones de organismos o especies, cada uno representando un eslabón, establecen interacciones de manera tal que los primeros son alimentos de los segundos, traspasándose sucesivamente materia y energía de un eslabón al siguiente. Ahora les voy a explicar esto de forma más detallada. Bueno, podemos decir que en un primer eslabón o primer nivel trófico, en cualquier cadena alimentaria, está representado por los productores. Estos son organismos autótrofos, donde encontramos, ¿no es cierto?, a los vegetales, ya que estos son los que pueden producir o transformar la energía lumínica del sol en un tipo de energía que puede ser utilizado por plantas, bacterias y animales. En un segundo eslabón o segundo nivel trófico, esto está ocupado por los consumidores. Estos son organismos incapaces de utilizar la energía lumínica del sol y que para conseguir la energía necesaria para vivir deben alimentarse de otros organismos. Bueno, los consumidores primarios o de primer orden son los organismos que se alimentan directamente de los productores, por ende se les llaman herbívoros. Los consumidores o secundarios o de segundo orden son los organismos que se alimentan de los consumidores primarios, ¿ya? Y son carnívoros. Y también encontramos a los descomponedores, que son microorganismos que habitan en el suelo y son los encargados de degradar y descomponer organismos muertos o restos de ellos. Ejemplos de descomponedores son los hongos y las bacterias. Hablando de los descomponedores, les puedo decir que estos ayudan a que la materia que formaba parte de los seres vivos sea devuelta al ambiente, es decir, al suelo, donde puede volver a ser utilizada por otros organismos como los productores, los que a su vez los transmitirán a los consumidores de primer orden, a los de segundo orden y así sucesivamente, y ahí es como se convierte, ¿no es cierto?, y encontramos a esta cadena. Bueno, aquí podemos ver un ejemplo de una cadena alimentaria. Aquí tenemos a los productores en este primer círculo, ¿verdad? Estos productores son consumidos por los consumidores de primer orden o herbívoros, luego por los consumidores de segundo orden o carnívoros y los descomponedores. Para poder estos descomponedores, ¿no es cierto?, descomponer todos estos alimentos y poder llevarlos nuevamente a la tierra y poder ser utilizado todo esto nuevamente por los productores.
Ya, los descomponedores, porque aquí vemos que hay flechas que indican que todo tiene relación con ellos, ya que los descomponedores no es necesario que aparezcan solamente al final de esta cadena trófica, sino que estos pueden estar presentes durante toda esta cadena. Bueno, chicos, espero que este resumen, ¿no es cierto?, les haya servido, no sé si para poder tal vez completar alguna de las guías o por último para que lo tengan ahí como un recordatorio cuando se les olvide algún contenido que quieran volver a recordar. Entonces va a estar siempre en nuestro canal de YouTube. ¿Ya? Yo sé que ustedes tienen el contacto directo con sus profesoras y espero que tengan una buena recepción de todos los materiales que les están llegando, ya que se están preparando con mucho cariño para poder mantenerlos a ustedes activos en este proceso que es el aprender. Los queremos mucho y esperamos que pronto nos podamos volver a encontrar en nuestras salas de clases.